Paulino Viota, director de cine, para mí uno de los más interesantes de la historia del cine español, y aunque lleves más de 30 años sin dirigir una película, yo creo que has continuado siendo cineasta a través de tus clases, de tus escritos y de tus conferencias, como vais a ver ahora mismo. Viota es autor de una película ya mítica como Contactos, escrita con Santos Funfunera y Javier Vega y dirigida en 1970 en total clandestinidad, que de hecho su reciente restauración se estrenó, yo creo que fue el estreno total, ¿no? Aquí en Pamplona, sí, sí. y al punto de vista hace creo que 4 años. Y bueno, el año pasado la editorial Intermedio, dirigida por Manuel Asín, que también está presente aquí, publicó un pack de DVD con la obra completa de Viota, con todos sus cortometrajes y sus otros 2 largos, que son Con niñas siguientes y Cuerpo a Cuerpo. Y bueno, hoy ha venido aquí a hablarnos de un tema que creo que le apasiona, como es la figura de Jorge Oteiza, que de hecho es una de varias, pero una de las influencias principales en Contactos, y en concreto de una persona en lectura que hace Viota de las ideas estéticas oteizianas sobre el arte, vertidas en su libro Cosquetanden, aplicadas a la historia del cine, que a su vez es la idea matriz de un ciclo de cine que ha comisariado junto a Sin y que arranca esta misma tarde. Y ya sin más, no te... Sí, bueno, ya casi no hace falta que yo dé la conferencia, porque ya la ha dado Miguel, porque consiste literalmente en eso. Oteiza publicó, no sé hasta qué grado seréis conocedores de la obra de Oteiza, pero si lo sois mucho, pues todo lo que voy a decir son redundantes, por lo menos la primera parte. Publicó un libro, Quosquetanden, que es un libro de teoría estética, o al menos así yo lo entendí. Yo lo leí unos años después y basándome en él hice la película esta, Contactos. Otra cosa es que lo hiciera mal, o sea, entendiera mal todas las ideas, pero bueno. Y hace unos años, como Oteiza se interesó por el cine, la Fundación Oteiza, de aquí mismo, de Pamplona, publicó un libro, puesto que Oteiza hizo un guión de cine, Acteón, una película que no se llegó a realizar, pero existe el guión, varias versiones del guión, y existen también unas notas teóricas, diríamos, de Oteiza. Entonces, a mí me pidieron que escribiera algo y a mí se me ocurrió volver a leer otra vez el Quosquetanden, intentar entender qué ideas básicas estéticas había allí y ver luego si se podían aplicar al cine, a la historia del cine. Por lo tanto, esta es la cosa. Y lo único que puedo hacer hoy, puesto que no he vuelto sobre el tema, es glosar un poco el artículo en 5 minutos. Si alguien tiene, no sé si algunos habréis leído el artículo, el libro está publicado y supongo que se puede encontrar todavía el libro y en la Fundación Oteiza lo tendrán. Y ya está. El artículo se compone, claro, de 2 partes. La primera parte, que es quizá la que cualquiera puede, quizás estéis al cabo de la calle de ella, es mi intento de descubrir cuáles son los fundamentos de la estética del libro, digamos. Y luego la segunda parte se trata de intentar aplicarlo al cine. Por lo tanto, hoy sería lo mismo aquí. A mí me parece, todo esto, claro, es la forma que tengo yo de ver las cosas. A mí me parece que hay 2 ideas básicas en el libro. Me he dado cuenta, para ahorrar tiempo, que me habíais pedido también para el ciclo, que el ciclo está construido sobre esa idea, vamos, sobre la idea de aplicar las 2 ideas de Oteiza al cine, que yo mismo había hecho una especie de resumen en estas hojas que dais, y pienso que dada la premura extraordinaria que tenemos, quizá lo mejor fuera, aunque sea pueda parecer un acto de cara dura, que yo lea esto que escribí hace unos días, y así entramos de lleno y ya lo liquidamos en la primera parte del tema, que es las 2 ideas que yo creo descubrir en el libro de estética. Así que lo leo. Una es la llamada ley de cambios en el arte. Este es un concepto que genera el libro. Para Oteiza, el arte, a través de las épocas, va sufriendo una evolución en el sentido de ganar cada vez más expresividad, buscando intensificar la comunicación, aumentar la información que proporciona, emocionar y transportar con la mayor fuerza posible al espectador.
Los procedimientos artísticos se van haciendo más complicados, más variados, la impresión de realidad o de monumentalidad se acentúa. Es un arte cada vez más envolvente, un arte muy activo hacia el espectador, que queda anodadado por su despliegue. Por ejemplo, el barroco podría ser un caso de eso. Pero Oteiza dice con mucha gracia en el libro que incluso los artistas piensan que el arte no es más que esto. ¿Qué es el arte? La apropiación por parte del hombre de la naturaleza, una forma de intentar poseer la naturaleza, de intentar entenderla, vivirla, sentirla, en fin, con más intensidad. Bien, entonces dice, esta idea de un arte expansivo, un arte que parte de lo que él llama una nada inicial, hacia una comprensión cada vez más compleja, cada vez más rica, cada vez más llena de ideas, de sentimientos, de emociones, de sensorialidad, etcétera, del arte, que eso es todo el arte. Es decir, que el arte es un procedimiento de comunicación de la realidad cada vez más invasivo, por así decir. Él habla de un arte convexo, en el sentido de como que se sale hacia nosotros. Pero él dice incluso los artistas piensan eso, aunque bueno, aquí en la conferencia anterior de Vicente se ve que, por ejemplo, en ese momento de los encuentros de Pamplona, él ha hablado mucho del vacío y todo esto, ya había un sentimiento general en otro sentido, pero bueno, él dice que hay una segunda fase en el arte, que el arte se compone de dos fases. Cuando el arte llega a una especie de culminación, en esta expresividad extraordinaria, el arte empieza como a retraerse. Oteiza entiende que eso llega hasta un punto, hasta un momento máximo, y luego empieza a producirse una inversión en la tendencia. El arte, activo hasta el extremo y dejando un papel cada vez más pasivo al espectador, empieza a retroceder, a apagarse, a disminuir sus efectos. Ya no puede ir más allá en su riqueza expresiva, y ahora, como la ley irrenunciable del arte es la de los cambios, el arte tiene que cambiar. Si se queda en una etapa, se esclerotiza, se convierte en academia y ya no comunica la vivencia del hombre en el mundo, sino que literalmente repite clichés. Por lo tanto, la ley de cambios es inevitable y la historia del arte la demuestra, pero la idea de Oteiza es que para él la ley de cambios se compone siempre de dos fases, una fase expansiva y una fase regresiva. Esto yo lo explico muy mal. Si estáis familiarizados con el libro ya lo sabéis de sobra y no hace falta que insista. Pero bueno, el arte, si se queda estático, el arte se hace academia, deja de estar vivo, reiterativo, muere como emoción o conocimiento. Entonces el arte va reduciendo sus efectos, haciéndose sugerencia en vez de afirmación, dejando cada vez más lugar a la actividad del espectador, obligando a éste a completarlo, a trabajar para darle sentido. Es un arte deliberadamente retraído y como pasivo que obliga a un espectador más activo. La fase final del arte de Oteiza es característica de esto, el tema del vacío. Él decía que, ya sabéis, la estética del vacío, la estética del hueco, las cajas metafísicas y todo esto. Él decía, ya lo sabéis, que los vascos, el cromlech vasco, que son esas piedrecitas, ya habían resuelto ese problema, habían llegado a un vacío que él llamaba vacío espiritual. Él sostiene que el arte no solo es una dominación de la naturaleza, también es una cura de la angustia. El hombre está angustiado por la muerte. Nos vamos a morir, nos vamos a aniquilar, nos angustia. Entonces, este arte de los vacíos que él preconiza sería una especie de curación de la angustia. Ese vacío donde no hay nada, llegar a la nada es el silencio y la quietud. Al haber silencio y quietud, al no haber movimiento, no hay desgaste. El tiempo, el tiempo que es el que nos destruye, el tiempo se manifiesta en el movimiento. El movimiento manifiesta el tiempo. Para que haya movimiento tiene que haber cosas. La entropía, que es el gran concepto de Oteiza, la entropía es el efecto que el tiempo causa sobre las cosas. Si llegamos a un lugar donde no hay nada, entonces, según él, esto claro, ustedes pensarán lo que quieran, entonces eso espiritualmente nos protege. No es que no nos vayamos a morir, pero nos da la experiencia de la eternidad, por así decir, de lo sin tiempo. ¿Se entiende esto o no se entiende? Bueno. Bien, entonces, como digo, hay una fase expansiva de apropiación de la naturaleza y luego una fase regresiva de curación de la angustia, que consiste en un arte, en un arte de los vacíos, en un arte del silencio, de la quietud, en un arte casi de la inmaterialidad. Bueno, esa es la primera idea. Y la segunda idea,
que ya no es una idea propiamente de Oteiza, esto de las dos fases, sino que es una idea muy extendida, pero que para Oteiza es muy importante, lo leeré rápidamente. La segunda idea fundamental del libro es la distinción entre dos tendencias que se dan en todas las épocas del arte. Fijaos que la idea de la ley de cambios es, podríamos decir, diacrónica, o sea, se da en el tiempo. Hay una fase expansiva y luego una fase regresiva, es decir, es un desarrollo temporal. Pero la otra idea se da en cada momento histórico del arte. Es una idea sincrónica, es una idea que se produce siempre, no juega el tiempo en ella. Es la idea de que siempre hay, en su polaridad extrema se podrían denominar formalismo e informalismo. Es decir, Oteiza distingue, y no es el único él, claro, un arte extraordinariamente construido, un arte geométrico, un arte rigurosamente mental, etc., y luego un arte que podríamos llamar vital, un arte de expresión inmediata, de sentimiento sin reflexión, de lo que él llamaba el acto y el gesto. En fin, el libro es maravilloso y la cantidad de metáforas y la cantidad de términos que utiliza es extraordinario, pero claro, aquí los minutos pasan, esta lucha contra el tiempo está perdida por completo. Pero, por ejemplo, dos ejemplos extremos podrían ser Mondrian y Jackson Pollock. Mondrian, que es verdaderamente un geómetra donde parece que no circula nada, que no esté dispuesto de antemano, etc. Y Jackson Pollock, que es el maestro supremo del tachismo, del informalismo, de la action painting, la propia expresión action painting, pintura de acción, ya revela una voluntad de situar la vibración de la vida y no el orden, la geometría, la estructura, la arquitectura, en fin. Y siempre se pueden distinguir artistas de las dos tendencias. Eso también más o menos se entiende. El propio Oteiza, yo creo que se veía a sí mismo en su fase final, por ejemplo, como un artista geométrico. Es curioso que estas planchas, por ejemplo, no tienen podrían estar hechas anónimamente por un técnico, no tienen ningún rasgo del artista, no hay pincelada, no hay raspadura, no hay nada, es una cosa completamente impersonal, es un arte completamente conceptual, completamente de la mente. Me explico, ¿no? Mientras que en otros artistas, pues lo que se ve es la mano, en Giacometti o lo que sea, lo que se ve es la molduración, etc. Él mismo, por tanto, se veía en la corriente del geometrismo. Entonces, estas dos ideas, se me ocurría, por eso lo de las coordenadas, aunque yo creo que no se puede hacer en realidad, como idea así mental se puede tener. Yo las veía como insertas quizá en un sistema de ordenadas y de abscisas, en un sistema de coordenadas, porque al ser una temporal y al ser otra de contraposición en cada fase, pues se podría, en teoría, situar cualquier obra de arte en ese sistema de coordenadas. Si es de la fase expansiva, por ejemplo, habría que ver si es del grupo de obras geométricas o del grupo de obras de tipo vital, porque de ambos grupos pueden darse tanto en la fase expansiva como en la fase regresiva. ¿Me explico? Son dos antagonismos, expansivo-regresivo, que se da en el tiempo, y vital-constructivo, que se da en el espacio, en cada momento del tiempo, y usando los dos antagonismos se podría colocar en un determinado lugar cada obra de arte. Esto se entiende más o menos, ¿no? Bueno, teóricamente me quedan 15 minutos. Entonces, la segunda parte sería, ¿esto se puede aplicar al cine? Esta es ya la parte mía, porque Oteiza realmente en ese libro no habla nada de cine, a pesar de su interés por el cine. Solo menciona una película que es el año pasado en Marienbad, que dice de ella, me gustaría, pero claro, tengo muchísimas notas y no tengo mesa y no tengo tiempo, o sea que me gustaría decir exactamente lo que dice, bueno, lo diré de memoria y si me lo invento. Dice que retorna al surrealismo de 30 años atrás para preparar a los espectadores para su siguiente obra. Es una idea verdaderamente sorprendente. O sea, es curioso que entiende en el cine, que es una cosa tan aleatoria, entiende que un artista, un cineasta, puede hacer una película para preparar a los espectadores para la siguiente. Realmente es inconcebible eso. Cualquiera que haya hecho cine sabe que no funciona así porque cualquiera sabe cómo será la siguiente y cómo estarán los espectadores. Es una idea muy de artista plástico, ¿no? De artista que trabaja en un medio con un público muy reducido. Y la idea de que Marienbad retorne al surrealismo de los años 30 a mí me parece muy extravagante. Vamos. Pienso que Oteiza, que entendía divinamente las artes plásticas, en fin, y probablemente también la literatura, etc., pues
realmente en ese momento, en el año 63, no había desarrollado un pensamiento cinematográfico. Yo no sé si lo desarrollaría después porque no soy un experto y no he leído todos los textos de Oteiza, aunque sí he leído muchos. A él le interesaba mucho el cine, pero yo he querido, quizás es un acto de vanidad, pero intentar llevar esa reflexión que él no llevó al cine, llevarla al cine. Pero como veis, tengo miedo de empezar, porque tengo miedo de decir tonterías. Pero bueno. El artículo precisamente empieza, pero no lo voy a hacer porque es mucho lío, empieza discutiendo un poco la figura de Alain Resnais, que era el cineasta que le había interesado a él, la carrera que siguió Alain Resnais. Pero bueno, voy a intentar, esto era, bueno, algunos lo tienen, esto lo he hecho yo, pero siguiendo al pie de la letra las ideas de Oteiza, y aquí se ve distintas fases, en las artes plásticas sobre todo, aunque también la literatura, etc. No voy a insistir porque no tengo tiempo, voy a ver si hablo 5 minutos de cine. Primero voy a intentar hablar un poco de la idea de la contraposición entre constructivismo y vitalismo, para entendernos. Un arte del espacio, como decía Oteiza, un arte del tiempo, un arte, en fin, él utiliza muchos términos para las contraposiciones, y yo los tengo todos apuntados por aquí, pero no puedo permitirme el lujo de mirar mis notas porque no acabaría nunca. Pero bueno, él habla, por ejemplo, de los dos brazos del río del arte, etc. Bueno, pasemos al cine. A mí se me ocurre que el cine, por un lado, tiende absolutamente al constructivismo y por otro lado tiende absolutamente al vitalismo. Hay un conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Al ser una industria, básicamente, todo tiene que estar construido. Todo el cine clásico americano, y no solo americano, es un arte, el cine de ficción es un arte extraordinariamente poco vital en el sentido de que está elaborado hasta el máximo. La mera existencia del guión previo y del plan de rodaje que son necesarios para hacer una película ya significa que previamente, lo mismo que un arquitecto, no es fácil una arquitectura vitalista, ¿no? Aunque pueda haberla, pero es difícil. El cine requiere un orden previo rígidamente establecido. Siempre será más Mondrian que Pollock. Pero el cine, al ser una captación tan directa de la gente, de las cosas, también tiene un vitalismo más poderoso que ninguna otra arte. Godard decía una cosa genial, que era que el cine es el lugar donde la vida se reúne con el arte. Es una tesis muy... sí, según eso el cine sería la maravilla de las maravillas. ¿Es el cine la maravilla de las maravillas? En la práctica quizá las limitaciones económicas y todo esto hacen lo contrario. Yo a veces tiendo a pensar que, como decía Renoir, el cine es la menos libre de las artes, el arte más esclava, el arte quizá que menos cosas ha dado. Pero también es cierto que esa dualidad entre un arte rígido, por restricciones técnicas y comerciales, y a la vez un arte que muestra a la gente pululando por ahí, eso está en el cine, es absolutamente inevitable. Roland Barthes, el gran analista, generó un concepto que llamaba el sentido obtuso, que es muy interesante, algunos lo conoceréis, es muy interesante. Él decía que, bueno, está el sentido de la denotación, el sentido de la connotación, pero en el cine, y él utilizaba el cine de Eisenstein. Eisenstein es un cineasta extraordinariamente rígido, que construye al máximo, una especie de constructivista futurista o algo así. Pero él decía, por eso utilizaba deliberadamente Eisenstein, él decía que en Eisenstein, en cualquiera, pero en Eisenstein, en un hombre que construye tanto, por ejemplo, Eisenstein elige muy bien los rostros, pero quieras que no, por mucho que elija los rostros son los rostros de la gente y puede tener una verruga, una peca o faltarle un diente o de pronto ese día salen nubes y las nubes no son exactamente como Eisenstein las podría. Un pintor dibuja las nubes, pero Eisenstein u otro señor se tiene que atener a las nubes que hay. Si no le gustan puede decir hoy no ruedo, pero al final siempre es un pacto con la realidad. El sentido obtuso es el vitalismo en el cine, es algo que en el cine no es totalmente controlable. Eso está más o menos bien. Entonces yo señalaba en el artículo algunas películas que a mí me parecen muy importantes, donde se producía esta confluencia de manera muy intensa. Son películas muy organizadas, pero a la vez películas muy vitales. Fijaos, yo distinguía básicamente entre construcción y vitalismo, distinguía sobre todo la ficción y el documental. El documental, por su propia naturaleza, tiende al vitalismo, porque en teoría en un documental no hay guión, en un documental te tienes que atener
a lo que pueda suceder en el lugar que has elegido. Por lo tanto, esa dialéctica aparecía ya ahí. Hace poco he dado yo un curso en Santander sobre dos películas que se podrían haber puesto aquí, se pueden poner, es maravilloso para esto, que son Moana, de Flaherty, y Tabú, de Murnau. Son dos películas, Tabú es consecuencia de Moana, son dos películas hechas en la Polinesia. Flaherty era un gran documentalista, yo creo que el más grande documentalista que ha existido, y las dos películas están hechas no en el mismo sitio, en islas diferentes, con actores diferentes, pero el principio en teoría es el mismo, documentar la vida de la Polinesia. En el año 25 va Flaherty, y permanece allí un par de años con su mujer, y en el año 30 me parece, sí, vuelve a ir Flaherty con Murnau. Se han puesto de acuerdo para hacer una segunda película con más empaque. Entonces, Murnau es un gran constructor, es el autor de El último, de Amanecer, películas elaboradas hasta el fotograma, películas dibujadas, etc., ¿no? Y Flaherty es un documentalista, y la oposición entre Moana y Tabú verdaderamente es un error, ¿no? Es prodigiosa, porque con los mismos temas, por ejemplo, pues no sé, los indígenas se suben a una palmera, en fin, estas cosas que hacen, mientras que Flaherty les deja vivir, digamos, les deja sueltos, y las escenas son muy largas. Es una película que hoy resulta modernísima, en el sentido de que el cine moderno ha jugado más con las duraciones de las cosas. Entonces allí no pasa nada, están pescando y les ves pescar durante un cuarto de hora o lo que sea, o ves a la señora que hace la comida y la ves 10 minutos haciendo la comida, o tejiendo. No tejen la ropa, sino que cogen la corteza de los árboles y la prensan y tal, y van obteniendo, sacando capas, van obteniendo un vestido. En fin, mientras la película de Flaherty deja vivir, la película de Murnau está extraordinariamente construida. Yo tenía el ejemplo, pero no lo voy a mostrar, claro, de que, por ejemplo, en un momento dado en que el enamorado polinesio se acerca a su amada, que está llorando, el enamorado compone claramente ciertas posturas de los desnudos de la Capilla Sixtina. Hay otro momento en que el enamorado abraza a la enamorada por detrás y compone, eso lo vio Luciano Vergatúa, el amor y psique de Canova, del escultor Canova. Es decir, Murnau incorpora estructuras occidentales a los gestos, a las acciones de los polinesios. En cierto modo, ahí se puede ver una mistificación. De hecho Flaherty no se enfadó, pero abandonó la codirección. Se dio cuenta de que el sistema de Murnau y el de él eran antagónicos. Ahí se ve muy bien esa contraposición entre los dos estilos. Aunque yo pienso, para defender a Murnau, que quizá esos arquetipos que le impone no son tanto culturales, sino que son propios del gesto humano. Simplemente que Miguel Ángel o Canova han descubierto actitudes humanas y las han quintaesenciado en su arte. Entonces, Murnau las tiene en la cabeza, claro, va a la Polinesia y las ve. Y entonces, claro, al ponerlas en escena, quizá las acaba de perfilar, pero quizá las ve. Otro caso parecido es el de Eisenstein en su película de México, En que viva México, que obedece a un principio parecido, un documental, pero extraordinariamente construido. Por ejemplo, hay una escena en que a unos peones que se han rebelado contra el patrón los matan, y es una especie de Gólgota, como el Gólgota, pero al revés, porque están en lo alto de una loma, pero entonces lo que hacen es enterrarles, dejando las cabezas fuera para que los caballos les pateen. La relación con el sacrificio de Jesús es evidente. En octubre, por ejemplo, las esculturas que hay en el Palacio de Invierno de Petrogrado, que es el objeto de la película, la Revolución de Octubre, sirven de metáforas visuales a los propios personajes de la película. Quizás Eisenstein está más inculturado porque utiliza para el asalto al Palacio de Invierno como imágenes metafóricas las esculturas del propio Palacio de Invierno, no temas de Miguel Ángel o de Canova para los polinesios. Pero bueno, otra película en esta línea sería La tierra tiembla, de Visconti, otro documental, pero inconcebiblemente elaborado. De hecho, el modelo narrativo está tomado de una novela de Giovanni Verga, y la plástica de la película, pues claro, está tomada de la gran tradición plástica occidental. Fijaos, esta idea que a mí me fascina mucho, es quizá el tipo de cine que más me gusta, la expresa genialmente Oteiza hablando de Guernica. Él sitúa obras en un extremo y en otro, pero también hay obras que juntan las dos técnicas y que estarían en mitad. Y para él la obra maestra absoluta
es Guernica, que era su obra favorita. Él dice de Guernica, voy a leeros la frase, porque es una frase de una potencia verbal, dice, estación homóloga a Lascaux, porque él hace también un análisis de la prehistoria y también sostiene que el arte expansivo en una primera fase culmina en Lascaux, luego declina, en una segunda fase culmina en Altamira, vuelve a declinar y en una tercera fase culmina en los coroneles vascos, donde verdaderamente se resuelve el problema, se llega a una nada final, a una nada ya donde el hombre encuentra su alivio espiritual. Entonces él dice, estación homóloga a Lascaux para el arte contemporáneo, inconcebible equilibrio entre la ordenación espacial, cuando él habla de ordenación espacial se refiere a eso, a un arte de la construcción, de la elaboración racional de la mente, entre la ordenación espacial voluntariamente con un soporte de estructura tradicional. En otro libro él muestra una reproducción de una obra que ahora mismo no recuerdo, una obra renacentista, el primer Renacimiento, que tiene la misma estructura formal que el Guernica, es decir, de donde Picasso la sacó. Inconcebible equilibrio entre la ordenación espacial voluntariamente con un soporte de estructura tradicional y la libertad y la grandeza trágica de su expresión, posiblemente no alcanzada nunca en la creación artística universal. O sea que para Oteiza en el Guernica se conjugan una estructura perfectamente tradicional, en la cual se transparenta como en un palimpsesto una obra proto-renacentista, pero a la vez la libertad de trazo, la libertad de expresión de la emoción, en fin, las figuras, tal, pues es grandiosa. Bueno, pues estas películas, yo entiendo que en menor medida, claro, pero tienen esto, tienen la belleza de una estructura absolutamente exacta y una vivacidad. Otra película muy característica de eso sería A bout de souffle, la primera película de Godard. En A bout de souffle es bellísimo. Como está rodada en las calles, los primeros términos, podemos decir, son ficción. Las aventuras de Michel y de Patricia por las calles son pura ficción, pero el fondo es documental. O sea, pasan los coches y pasa la gente y tal. Esa increíble síntesis entre ficción y documental tiene el precedente del neorrealismo, pero al nivel de Godard nadie la había conseguido. Y luego, en el desarrollo temporal de la película, os recordaréis, la película está cortada, está como si estuviera estropeada, los planos se interrumpen, saltan unos fotogramas, hay como una intervención casi jazzística del montador para hacer saltar las escenas. Entonces ahí se podría ver una forma de informalismo, de arte jazzístico, de arte no elaborado. Sin embargo, yo creo que es falso, porque cuando lo ves con un poco más de detalle te das cuenta de que los cortes van ritmados, por ejemplo, con frases. Hay una escena en que él canta las bellezas de la chica, me gustan tus rodillas, me gusta tu nuca, etc. Y cada frase salta un plano de la espalda de la chica. Es decir, que es un pseudo-informalismo, pero en todo caso la película tiene una vivacidad extraordinaria. Y por otro lado está también, en fin, no me puedo detener, está extraordinariamente construida. Bueno, Dios mío. Bueno, había muchos ejemplos. Para intentar acabar, se me había ocurrido el ejemplo más, pero no me puedo detener, el ejemplo que yo entiendo más Mondrian, más de un cine de la construcción absoluta, es el de Yasujiro Ozu, el gran cineasta Yasujiro Ozu. Si veis una película de Ozu, aquello verdaderamente es como un cuadro de Mondrian, es decir, todo está tanto en el tiempo, en la estructura de la sucesión de las escenas, como en el espacio, es decir, en la construcción de cada uno de los planos que componen la película, está absolutamente racionalmente elaborado. En fin, yo podría dar ahora una conferencia sobre Ozu, claro que las doy, pero no es el momento, no me puedo detener. Pero ese sería el elemento, el cineasta, creo yo, que ha ido más lejos en el sentido de la construcción. Oponerle, a mí se me ocurría, dentro del cine de ficción, oponerle, por ejemplo, John Cassavetes, que es un cineasta, a veces de aquí decimos Cassavetes, un cineasta norteamericano de origen griego, que hacía unas películas muy improvisadas, trabajaba mucho con los actores, y allí la expresión del actor, la expresión vital del actor es fundamental. Fijaos, el principio estético de Cassavetes es que toda la técnica del cine está en función de los actores. Los actores, verdaderamente, como en el Actors Studio, viven sus personajes, responden a sus propias experiencias o lo que sea, y al actor se le deja suelto, como si fuera una acción,
¿cómo se dice? Una de estas cosas que hacen ahora los artistas. En fin, el actor con un desarrollo emocional de su personaje se le deja suelto y las cámaras, además utiliza varias cámaras para poderles captar, puestas en trípodes y haciendo panorámicas, es decir, siguiendo a los actores, es como un dispositivo de caza. Me parece que es una buena imagen. Se colocan las cámaras, los micrófonos, para cazar algo que no está del todo determinado que le pueda salir al actor. Eso quizá me lo estoy inventando un poco, pero bueno, como principio sería ese. Por lo tanto, esos serían dos casos extremos que se me ha ocurrido a mí. Y en el caso que vamos a poner en este ciclo, Jonas Mekas. Qué duda cabe que no solo el documental, por su propia naturaleza, tiende a lo vivaz, sino que el cine de vanguardia, el cine experimental, muchas veces tiende también a eso. Jonas Mekas, pero Stan Brakhage, pero Andy Warhol, son cineastas que no determinan, que no quieren determinar lo que hacen, que quieren, pues eso, cazar la vida, poner una especie de dispositivo. Mekas hace diarios, o sea, vive su vida y filma. Y entonces lo que puede filmar mañana, él no sabe lo que es, o quizá mañana sí porque ya tiene la agenda, pero lo que puede filmar el mes que viene no sabe lo que es. Por lo tanto, es el principio contrario al principio del cine. Otro cineasta que yo mencionaba, bueno, se puede mencionar cualquiera, en el cine clásico, Hitchcock, Lubitsch. De Lubitsch, por ejemplo, su guionista Samson Raphaelson escribió una vez que estaba todo tan determinado de antemano en el guión que otro director que no fuera Lubitsch podría hacer más o menos la película. No es verdad, porque eso pasó. Lubitsch se puso enfermo un par de veces y otros directores, Preminger, acabaron las películas y no son iguales, o sea, que no es cierto. Pero bueno, la idea de Samson Raphaelson revela un arte perfectamente preestablecido. ¿Me entendéis? ¿No? Completamente opuesto a estos Jonas Mekas, etc. Y dentro del cine de ficción, el caso de Cassavetes podría ser el más, me parece a mí, el más significativo. Bueno, ya se acabó, pero todavía queda un tema, que es el tema de la ley de cambios. A ver cómo puedo yo entrar un poco en esto. La ley de cambios en el cine, es decir, ¿el cine ha tenido una fase expansiva y luego una fase de replegarse sobre sí mismo? Bueno, yo creo que sí. Sí. La primera fase expansiva es evidente. Tú decías que Mitri había dicho que hasta el año 20 todo era vanguardia. Claro, toda vanguardia porque había que inventarlo todo. Todo era también una fase expansiva. Y qué duda cabe que Griffith, por ejemplo, es fase expansiva. El primer corte poderoso en el cine, 5 minutos, el primer corte poderoso en el cine se produce en el paso del mudo al sonoro. Pero curiosamente el sonoro, entiendo yo, introduce el tema de la intimidad. Es un cine más íntimo el sonoro, no más espectacular, más íntimo. ¿Por qué? Porque la percepción es mucho más poderosa. En el cine mudo percibes las imágenes de la gente, en el cine sonoro percibes lo mismo, las imágenes, pero también su voz, sus sonidos. Característico del cine sonoro, por ejemplo, es el cine de Bergman. ¿Os imagináis un cine de Bergman en mudo? Yo no me lo imagino. Entonces, el cine de lo íntimo, el cine de la piel, además la nueva película pancromática, el cine de acercarse a los cuerpos, a las psicologías, a los actores, es lo propio del cine sonoro. Se podría ver ya entonces quizás eso como una fase de repliegue, ya de no tanto espectáculo como en el mudo. Pero yo creo que no, porque en el sentido de que se amplía, al acercarnos a la intimidad de las personas, se amplía el catálogo de temas, por así decir, todavía es una fase expansiva. No sé si se me entiende esto, pero el otro día leí un análisis de Nabokov, de Vladimir Nabokov, de Ana Karenina, y dice Nabokov que en Ana Karenina, por ejemplo, por primera vez hay una escena de un parto, vivido por el padre, que más o menos está allí presente, y tiene una intensidad extraordinaria. Evidentemente, en la historia de la literatura habría nacido gente y tal en los libros, pero nunca esa cercanía, esa proximidad al parto que se ve en el parto de Kitty, uno de los personajes de Ana Karenina. Entonces, para Nabokov, la tarea de los literatos es muchas veces esta, es decir, hablar de cosas que han existido de siempre, pero de las que nunca se había hablado, o por lo menos con esa inmediatez, con esa proximidad. Entonces, el cine sonoro significa eso. Lo mismo el neorrealismo. El neorrealismo también es una ampliación del terreno de lo decible, de la cantidad de cosas que se dicen. Pero ya en el neorrealismo para mí supone sobre todo dos cosas, Rossellini y Fellini. Rossellini es el episodio, la película en episodios, que rompe la continuidad narrativa del argumento clásico de causas y efectos del cine tradicional. ¿Se entiende esto más o menos, no? Y Fellini, que es discípulo directísimo de Fellini, introduce en el episodio lo que podríamos llamar la pasión por la descripción. El cine, como todas las artes, y el cine más todavía, se compone de narración y descripción. Se cuenta una historia, pero se describe en qué ámbito sucede.
Por ejemplo, en una película del oeste pues siempre está el pueblo del oeste, las pistolas, los sombreros, los caballos, es decir, hay descripción. Y claro, son proyectos antagónicos. Cuanto más narras, menos describes, porque no puedes darle tiempo a la descripción. Y cuanto más describes, menos narras. Fellini rompe con la narración. Muchas películas de Fellini, como Roma, por ejemplo, no tienen narración ninguna. Y sin embargo, la descripción se hace, la minuciosidad del detalle de la descripción se hace gigantesca. En ese sentido, Fellini se puede parecer a Proust. Ortega y Gasset escribió de Proust, que era genial, pero que su novela era paralítica. En Busca del tiempo perdido es una novela paralítica. Claro, paralítica porque En Busca del tiempo perdido, miles de páginas en las cuales casi no sucede nada, aunque hay elipsis y se va avanzando. Pero es una novela que se detiene. Las películas de Fellini son iguales, son películas que en un desarrollo de detalles, por ejemplo, en Roma es patente, ¿no? En Roma hay una escena en un teatro del año 40 que es la descripción de cómo era un teatro del año 40 y no sucede nada en ella. Yo pensaba, si fuera una película de Hitchcock, ahí se produciría, por ejemplo, una persecución, como pasa en Cortina Rasgada. El héroe y la heroína entran en un teatro ocultándose de la policía. Entonces empiezan a ver que en las entradas aparecen los policías y tal. La tensión dramática impediría que prestásemos atención a la descripción. ¿Me seguís, no? Es muy interesante la relación entre Fellini y Oteiza, pero claro, ya no la puedo desarrollar. En el artículo está, porque en Fellini se plantea el mismo problema que Oteiza, el problema de un arte limpio. Él utiliza los modelos de Morandi, la pintura de Morandi es una pintura totalmente despojada, totalmente vacía, y de la música de Bach, como un orden perfecto. En 8 y medio está muy expresado esto, pero incluso el guionista, cuando el personaje, que es un director de cine, un trasunto de Fellini, decide no hacer la película, el guionista le felicita, le dice que añadir más obras ya hay demasiadas, que hay mucha basura artística. Dice, piense usted en Mallarmé, la página en blanco de Mallarmé, piense usted en Rimbaud, que a los 20 años dejó de escribir y tal. Es la solución un poco Oteiza, o sea, dejar el arte y pasar a la vida. Pero sin embargo, la solución que encuentra el personaje al final de la película no es esa, es aceptar todo su mundo, lo que él llama sus criaturas, sus imágenes mentales, todo su mundo de confusión. La resolución felliniana es no renunciar a nada y no intentar poner orden en la vida, aceptar la confusión de un mundo mental lleno de imágenes. Por eso yo decía que me hacía gracia porque hay una cierta relación entre el Cromlech y la pista de circo. Al final de 8 y medio, en una pista de circo, el circo de la vida, el circo de la mente del personaje, aparecen todos los personajes de su vida, los curas que le educaron, las mujeres que deseó, sus padres, su amante, no sé qué, y hacen la función de circo, la gran pasellata circense. Es curioso esta solución felliniana que es la antítesis de la solución oteizana. Pero de todas maneras, ya para acabar corriendo, sí hay ciertos artistas que han ido a un arte del vaciamiento. Yo ahora me tendría que extender, pero no puedo. Pero un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es Antonioni. En Antonioni los personajes desaparecen. En la aventura desaparece un personaje y nunca se le encuentra. En Identificación de una mujer no se consigue saber cómo es esa mujer. En El desierto rojo, en un momento dado, la niebla cubre a los personajes y la protagonista, al perder a sus seres queridos, a su marido, a sus amigos, en la niebla, se desespera. En Blow Up hay un crimen, pero al final el crimen ha desaparecido. Es una estética claramente del vacío, de la desaparición, del hueco. Otro ejemplo podría ser Bresson. Bresson no trabajaba con actores, sino con lo que llamaba modelos, sin expresión. Por eso hemos puesto la película de Bresson como un ejemplo característico de... Bresson hizo su película, El proceso de Juana de Arco, contra la pasión de Juana de Arco, porque la pasión de Juana de Arco le parecía maravillosa, pero no le gustaba porque era muy expresiva. La pasión de Juana de Arco la ponemos aquí como un ejemplo del arte convexo, del arte superexpresivo. Es para mí una de las 2 o 3 mejores películas de la historia del cine, pero el proceso, con el mismo personaje, y eso es muy bonito, es exactamente lo contrario. Bresson no quería que su Juana nunca mirase al cielo, siempre tiene los ojos bajos, hasta el punto de que riñó con el director de fotografía que se fue. El director de fotografía le dijo, había hecho varias películas con él, le dijo, oh, estupendo, una Juana de Arco, qué miradas al cielo. Y le dijo a Bresson, no, aquí no va a haber ninguna mirada al cielo. Es horrible, las miradas al cielo de Dreyer son horrorosas. Bueno, entonces, para acabar, Antonioni, Bresson, Straub, el gran Jean-Marie Straub, que es un cineasta poco conocido, pero un cineasta, en fin, muy valorado, que ha hecho unas películas totalmente sobrias, reducidas a lo mínimo. Las películas de Straub, acabaré en un minuto, son adaptaciones de obras literarias donde lo fundamental es precisamente el texto.
Entonces él ensaya mucho con los actores, que a veces no son profesionales, pero que incluso ha llegado a representar la película en teatro antes de filmarla, para que los ensayos estuvieran muy decantados, y lo que estudia, se han reproducido en los libros páginas de sus guiones, lo que estudia es la prosodia, el ritmo de la dicción, una dicción muy medida, muy calculada, y entonces las películas muchas veces son como bustos parlantes. Incluso la película sobre Moisés y Aarón viene a ser eso. Que es una ópera, los actores cantan, pero están quietos. Yo decía que es como el retorno al origen del cine. Si el cine se hubiera inventado en color y en sonido, serían las películas de Straub. Pero ya es una nada de llegada, claro, porque Straub conoce toda la historia del cine. Reduce el cine a los mínimos elementos y literalmente lo vacía, excepto como soporte de una expresión verbal, pero de una expresión verbal que es literaria, que es escrita, que primero ha sido expresión escrita. Si comparásemos, por ejemplo, las películas de Straub con las películas de Cassavetes, en ambas la expresión verbal es fundamental, veríamos esto que digo, porque en Cassavetes la palabra es una palabra vivida, sentida, gestualizada, una palabra que surge en ese momento, espontánea, mientras que en Straub es una palabra de un escritor que la ha escrito hace 50 años y que lo que se ha hecho es estudiar esa palabra, estudiar esa sintaxis, estudiar esa prosodia, elaborarla bien y construirla. Pero en todo caso, yo sí creo, y ya para acabar, que efectivamente, como tú mismo has señalado ya, en los 60 y en los 70, viene claramente una fase de receptividad en el cine. Bresson, que tiene un libro de aforismos, tiene un aforismo que es totalmente Oteiza, pero de una manera vertiginosa. Dice, son consejos para cineastas, dice, estate seguro de haber agotado todo lo que se comunica con el silencio y la inmovilidad. Eso Oteiza literalmente. Bresson también en sus aforismos dice, mejor el sonido que la imagen, el efecto delante de la causa. ¿Por qué dice esto? Lo explica él. El sonido da menos información que la imagen. Por ejemplo, en una película suya, El dinero, en una celda de una cárcel oímos un ruido y no sabemos a qué obedece. Al final la cámara sale fuera y vemos que es la máquina de la limpieza de la cárcel, pero no lo vemos más que al final. Entonces, como el sonido da menos información, obliga al espectador a ser más activo. Lo mismo poniendo el efecto antes que la causa. Como el efecto muchas veces no descubre la causa, el espectador se sorprende, se queda perplejo y se queda atento a ver esa imagen, de dónde viene, qué causa tiene. Por lo tanto, hay una voluntad expresa en Bresson, como en Oteiza, de volver activo al espectador, de que el espectador acabe la película, de que la película solamente sugiera. Este arte de la desaparición, de la sugerencia o de la simplicidad extrema de Antonioni, de Bresson o de Straub, me parecen a mí ejemplos de esta segunda fase. Y yo incluso diría, ya para acabar de verdad, que después de estos años 60 y 70, la fase de los 80 y los 90 ha sido una nueva fase expansiva. Otra vez el cine de ficción, el cine americano, el cine de Scorsese, de Cimino, de Ford Coppola, ha tomado la delantera. Y ahora hay una fase claramente de regreso de la expresión, de vaciamiento, de silencio, de dar un papel activo al espectador en el cine oriental, en el cine de Hou Hsiao-hsien o de Beracet Akul, en fin, los maestros orientales, y es natural además, porque Oteiza siempre dice que el arte oriental resolvió ese problema de un arte del apaciguamiento, de un arte convexo, de un arte de la receptividad espiritual, de un arte que nos cura de la angustia de la muerte, lo resolvió ya hace muchos siglos y ha permanecido siempre en eso. Para él la estética oriental siempre está en eso, por eso Ozu está en eso y por eso yo creo que hoy se podría hablar incluso quizás fantaseando, pero bueno, esto es una fantasía, que ha habido una primera fase expansiva que ha durado hasta los 60, ahí aparece una fase de recogimiento de la expresión. En los 80 vuelve a dominar la fase expansiva y ahora combate un expansionismo occidental y un orientalismo, incluso, por ejemplo, Kiarostami o el cineasta finlandés Kaurismäki, son cineastas que retraen las... Bueno, y muchas gracias y perdonen el abuso.